combo que no se deja. You're my marshmallow, Stay Puft or Kraft. When I was sinking, you were my life rap, always taking care of me with both hands. Electroquímica. La electroquímica es la interrelación que se establece entre los sistemas químicos y los sistemas eléctricos, cuando ambos fenómenos inciden en un proceso. La construcción de las baterías, la electrodeposición y la corrosión de materiales son ejemplos que involucran procesos electroquímicos. Los procesos electroquímicos son reacciones redox, en las cuales la energía liberada por una reacción espontánea se convierte en electricidad o viceversa. La energía eléctrica se aprovecha para probar una reacción química no espontánea. En la mayoría de las aplicaciones, el sistema reaccionante está contenido en una celda electroquímica. Las celdas electroquímicas se clasifican en celdas electrolíticas, cuando la energía eléctrica procedente de una fuente externa hace que tenga lugar en una reacción química no espontánea, se da en una celda electrolítica. Un esquema general de una celda electrolítica consta de un recipiente del material de reacción y los electrodos, sumergidos en dicho material y conectados a una fuente de corriente continua. Los electrodos son superficies sobre las cuales tienen lugar las semirreacciones de oxidación y de reducción. Pueden o no participar en las reacciones. Aquellos que no reaccionan se llaman electrodos inertes. Celdas galvánicas o voltaicas son en las que la energía que se libera en una reacción redox espontánea se puede usar para realizar un trabajo eléctrico. Algunos ejemplos de pilas galvánicas: las pilas usadas normalmente en linternas de equipos fotográficos, juguetes y electrodomésticos. Las baterías de automóviles constan de celdas conectadas en una serie en forma que sus voltajes se suman. Independientemente del tipo de celda, electrolítica o galvánica, los electrodos se identifican de la manera siguiente. El cátodo es el electrodo en el que tiene lugar la reducción. El ánodo es el electrodo en el que tiene lugar la oxidación. Dentro de la celda, para que se mantenga la electroneutralidad, debe ocurrir un proceso que consuma electrones en el electrodo negativo y que los libere en un electrodo positivo. Este proceso se le conoce como una reacción redox. En el electrodo negativo o cátodo ocurre la reducción de un ion o molécula que aceptan electrones y recibe el nombre de reacción catódica. En el electrodo positivo se generan electrones debido a la oxidación de un ion o una molécula y recibe el nombre de reacción anódica. El potencial de la celda fluye espontáneamente del ánodo al cátodo, porque hay una diferencia de potencial eléctrico entre los electrodos. La energía potencial de los electrones es mayor en el ánodo que en el cátodo, y por eso los electrones fluyen espontáneamente del ánodo al cátodo a través de un circuito externo. La diferencia del potencial eléctrico entre el ánodo y el cátodo se miden experimentalmente con un voltímetro, donde la lectura en voltios es el voltaje de la celda. Potencial normal de electrodo. Es la diferencia de potencial que le corresponde a una celda o semipila construida con un electrodo de ese elemento y un electrodo estándar de hidrógeno, cuando la concentración efectiva o actividad de los iones que intervienen en el proceso es de 1 mol sobre litro. La presión de las sustancias gaseosas es 1 atmósfera y la temperatura es 25 grados Celsius. Es la medida de un potencial electrodo reversible individual en condiciones estándar. Este se expresa normalmente como E superíndice 0 y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Potencial de una pila o célula electroquímica. El fundamento de una célula electroquímica, como la pila galvánica, es siempre una reacción redox que se puede desglosar en dos semirreacciones. La oxidación tiene lugar en
ánodo, que es el electrodo negativo, y la reducción transcurre en el cátodo o polvo positivo. La electricidad se genera debido a la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos electrodos. Esta diferencia de potencial se crea como resultado de la diferencia entre los potenciales individuales de los electrodos en relación con el electrolito o disolución en la que están sumergidos. El potencial de dicha célula será la diferencia entre el potencial del electrodo positivo y el potencial del electrodo negativo. Cálculo de potenciales normales de electrodo. El valor del potencial electrodo no se puede obtener de manera empírica. Una pila galvánica resulta de la unión de un par de electrodos. Así, solo se conoce el valor experimental correspondiente a un par de electrodos y no es posible determinar el valor de cada electrodo individual de la pareja a partir del potencial obtenido empíricamente para la pila galvánica. Es necesario establecer un electrodo de referencia, el electrodo normal de hidrógeno, cuyo potencial se define o se acuerda por convenio. En este caso se establece en 0,0 voltios el potencial de referencia del electrodo normal de hidrógeno, y cualquier electrodo cuyo potencial de electrodo no sea conocido aún, se puede combinar un electrodo normal de hidrógeno y el potencial de dicha pila galvánica es el potencial del electrodo desconocido. Utilizando este proceso, cualquier electrodo con un potencial desconocido puede ser emparejado con el electrodo normal de hidrógeno o bien con otro electrodo cuyo potencial ya sea conocido y llega así a conocer el valor del electrodo desconocido. Dado que los potenciales de electrodos se definen convencionalmente como potenciales de reducción, el signo del potencial del electrodo donde se produce la oxidación debe invertirse en el cálculo del potencial de la pila en general y por eso va precedido del signo menos. Téngase en cuenta que los potenciales de electrodos son independientes del número de electrones transferidos, es decir, están fijados para un mol de electrones transferidos y así los dos potenciales de electrodo pueden ser simplemente combinados para dar el potencial general de la celda, restando el mayor menos el menor, incluso si diferentes números de electrones participan en las reacciones de los electrodos. Baterías y pilas. Obtención de electricidad por medio de reacciones químicas. El científico Alessandro Volta inventó la denominada pila de Volta, precursora de la batería eléctrica. Gracias a este científico se logró que se produjera un flujo estable de electricidad. La pila estaba hecha con discos de plata y discos de zinc, colocados de forma alterna y separados por discos de cartón. Las pilas. Las pilas son un generador portátil de energía eléctrica, obtenida mediante la transformación de energía química. El tiempo de uso de una pila está determinado por la cantidad de material activo. Las baterías. Las baterías tienen la facilidad de generar electricidad. La batería es un conjunto organizado de pilas en serie, y mientras más pilas, habrá más voltaje. La batería es un instrumento que convierte la energía directa en energía eléctrica por medio de una reacción de oxidación-reducción. La diferencia entre ambas es que la batería pierde su carga eléctrica con el tiempo, mientras que la pila no. Es decir, una pila, se utilice o no, siempre conservará su carga eléctrica, lo que no sucederá con la batería. ¿Cómo funcionan las pilas? Las pilas de elementos secos pueden diferir en algunos aspectos, pero todas tienen los mismos componentes, que son el recipiente, el cátodo, el separador, el ánodo, los electrodos, el electrolito y el colector. Entonces se tienen dos electrodos con materiales diferentes. El electrodo cargado positivamente, que es el cátodo, y el cargado negativamente, que es el ánodo. Se pone un electrolito que tenga ácido o alcalino para poder producir una reacción química entre los metales y en este se produzca así un cambio de electrones entre el cátodo y el ánodo. Las baterías y pilas se clasifican en primarias, o pilas que una vez agotadas no es posible recuperar el estado de carga. Secundarias, en las que la transformación de energía química en eléctrica es reversible, por lo que puede recargarse. Por lo tanto, la cantidad de residuos generados es mucho menor. Una batería de flujo
que es un tipo de sistema de almacenamiento electroquímico en el que los materiales activos redox están disueltos en líquidos. Por último, una celda de combustible, que es un dispositivo que utiliza el hidrógeno como fuente para generar electricidad. Las celdas de combustible están concebidas para almacenar energía a gran escala cuando se combinan con electrolizadores que convierten el exceso de energía renovable en hidrógeno. Los tipos de pila. Hay muchos tipos de pila, como la pila de botón, la pila prismática, la pila de petaca, las pilas cilíndricas, entre otras. Las pilas en la sociedad. Las pilas y baterías como residuos son normalmente producidos en hogares, comercios, talleres, industrias y en cualquier sector de nuestra actividad. Sin embargo, son demasiado contaminantes. Todas las pilas tienen sustancias como mercurio, cadmio, litio y plomo. Potencial normal de electrodo. Es la diferencia de potencial que le corresponde a una celda o semipila construida con un electrodo de ese elemento y un electrodo estándar de hidrógeno, cuando la concentración efectiva o actividad de los iones que intervienen en el proceso es de 1 mol sobre litro. La presión de las sustancias gaseosas es 1 atmósfera y la temperatura es 25 grados Celsius. Es la medida de un potencial electrodo reversible individual en condiciones estándar. Este se expresa normalmente como E superíndice 0 y su unidad en el sistema internacional es el voltio. Potencial de una pila o célula electroquímica. El fundamento de una célula electroquímica, como la pila galvánica, es siempre una reacción redox que se puede desglosar en dos semireacciones. La oxidación tiene lugar en el ánodo, que es el electrodo negativo, y la reducción transcurre en el cátodo o polvo positivo. La electricidad se genera debido a la diferencia de potencial eléctrico entre estos dos electrodos. Esta diferencia de potencial se crea como resultado de la diferencia entre los potenciales individuales de los electrodos en relación con el electrolito o disolución en la que están sumergidos. El potencial de dicha célula será la diferencia entre el potencial del electrodo positivo y el potencial del electrodo negativo. Cálculo de potenciales normales de electrodo. El valor del potencial del electrodo no se puede obtener de manera empírica. Una pila galvánica resulta de la unión de un par de electrodos. Así, solo se conoce el valor experimental correspondiente a un par de electrodos y no es posible determinar el valor de cada electrodo individual de la pareja a partir del potencial obtenido empíricamente para la pila galvánica. Es necesario establecer un electrodo de referencia, el electrodo normal de hidrógeno, cuyo potencial se define o se acuerda por convenio. En este caso se establece en 0,0 voltios el potencial de referencia del electrodo normal de hidrógeno, y cualquier electrodo cuyo potencial de electrodo no sea conocido aún, se puede combinar un electrodo normal de hidrógeno y el potencial de dicha pila galvánica es el potencial del electrodo desconocido. Utilizando este proceso, cualquier electrodo con un potencial desconocido puede ser emparejado con el electrodo normal de hidrógeno o bien con otro electrodo cuyo potencial ya sea conocido y llega así a conocer el valor del electrodo desconocido. Dado que los potenciales de electrodos se definen convencionalmente como potenciales de reducción, el signo del potencial del electrodo donde se produce la oxidación debe invertirse en el cálculo del potencial de la pila en general y por eso va precedido del signo menos. Tengas en cuenta que los potenciales de electrodos son independientes del número de electrones transferidos, es decir, están fijados para 1 mol de electrones transferidos y así los dos potenciales de electrodo pueden ser simplemente combinados para dar el potencial general de la celda, restando el mayor menos el menor, incluso si diferentes números de electrones participan en las reacciones de los electrodos. Baterías de plomo o almacenadores. La primera batería de plomo ácido fue inventada por el físico francés Gaston Planté en 1859, siendo esta la primera batería recargable. Después, en 1881, Camille Alphonse desarrolló un modelo más confiable y eficaz, de tal manera que las baterías actuales trabajan esencialmente bajo el mismo principio. Las baterías de los coches tienen una terminal positiva y negativa, que alimentan todas las opciones de los autos. Dentro de una batería hay 6 unidades que producen y almacenan energía, y estos se denominan celdas. Cada una de estas celdas tienen 2 sets de electrodos, que están formados por 8 placas metálicas
superpuestas. Entre más superficie tengan los bloques, más energía generará. Las rejillas positivas están cubiertas de óxido de plomo y se encargan de introducir los electrones. Las rejillas negativas están cubiertas de plomo y se encargan de liberarlos. Las rejillas tienen un baño químico de 65% agua y 35% ácido sulfúrico, pero la clave de estas baterías de plomo está en que los potentes componentes químicos reaccionen unos con otros y estas reacciones se repitan dentro de las placas metálicas. El baño de agua y ácido actúa como electrolito, una sustancia conductora de electricidad. Cuando las baterías se descargan y no producen electricidad, el baño químico reacciona con las placas. El hierro que cubre algunas de estas rejillas y el óxido de plomo que cubre las demás liberan electrones, y estos, al correr entre las placas, generan energía. Los electrones entran por las placas positivas de la primera celda, y al salir por las placas negativas generan 2 volts de energía. Cuando los electrones de la primera celda pasan a la segunda, se producen otros 2 volts más, y así hasta que al finalizar la sexta celda se produzcan 12 volts, energía suficiente para encender el motor de arranque. Una vez encendido el motor, el combustible toma el relevo, y el alternador es ahora el encargado de la electricidad, y es entonces cuando la batería vuelve a generar y almacenar energía, con el proceso inverso al de cómo expulsó energía. Una pila de óxido de plata o pila de plata de óxido es una celda primaria con una relación relativamente muy alta de energía-peso. Su costo está vinculado al precio de la plata. Las pilas pueden ser procesadas para recuperar su contenido de plata. La pila de botón es una fuente de energía eléctrica en un recipiente de metal en forma de disco, con una caja de metal generalmente conectada al polo positivo y la tapa conectada al polo negativo. El nombre se le dio por el hecho de que parece un botón, ya que es de forma circular y comúnmente de poco grueso, con una parte plana con grabados y la otra no tan plana, ya que aquí ya hacen 2 circunferencias distintas. Las partes de la pila son las que se muestran en la siguiente imagen. La parte superior de la imagen se toma como el polo negativo, el ánodo, teniendo una junta aislante hecho de polímeros, los cuales sirven para que no se junten los contenedores de materiales. Esta junta contiene una amalgama de zinc y electrolitos, que es el metal negativo, además de que evita la salida de químicos al ambiente. Luego viene el separador, el cual logra que aunque no se toquen ambas partes, exista la conexión eléctrica. Luego está el óxido de plata, el cual favorece la reacción, es de enlace covalente. Ya por último se tiene el recipiente, el cual, al ser metálico pero sin una carga, se hace la parte positiva, el cátodo, de la pila. Con el paso del tiempo el separador se degrada, lo cual provoca que el material del ánodo entre en contacto con el del cátodo, provocando algo llamado electrólisis, dando como proceso la suma de hidróxido de sodio y zinc. Produce sodio, óxido de zinc e hidrógeno. El hidrógeno es el elemento menos denso de los que antes mencionados. Al momento de separarlo del electrolito puede aumentar del volumen 20 veces, lo cual se puede notar en algunas pilas al momento de que se inflan o hinchan. También se puede suscitar este proceso a temprana edad de la pila si se conserva a temperaturas mayores a las que indica el proveedor, ya que al ser metales los que contiene estos tienden a expandirse con el calor. Este tipo de pila se puede realizar con 2 tipos de electrolitos, los cuales son el hidróxido de sodio, compuesto también llamado sosa cáustica, y el segundo electrolito posible es el hidróxido de potasio, también conocido como potasa cáustica. Todo depende del consumo que se requiera. El bajo sería con el primer electrolito y para el alto según el segundo. Hablando del aspecto de la reacción que sucede es el que los átomos del ánodo pasan al electrolito en forma de iones, lo cual libera los electrones. El ánodo sufre lo que químicamente se conoce como oxidación, lo cual es pérdida de electrones, cosa que sucede bastante fácil en metales por sus propiedades, las cuales los hace idóneos para ceder electrones. Estos electrones atraviesan el circuito exterior y llegan al cátodo, donde reaccionan con sus iones originando la formación de átomos metálicos que se depositan sobre el electrodo. Los cationes o iones del cátodo sufren lo que químicamente se denomina reducción o ganancia de electrones. Lo anterior explicado en nuestra pila de botón con el primer electrolito
antes mencionado las siguientes dos reacciones. La reacción en el ánodo es zinc más 4 moléculas de hidróxido, que nos da el hidróxido de zinc más 2 de carga, y la reacción en el cátodo es el óxido de plata más hidróxido más 2 cargas, que se convierten en plata e hidróxido sin carga. Celda de níquel-cadmio, una batería recargable. La celda níquel-cadmio, también conocida como batería NiCad, suele ser utilizada en aparatos eléctricos portátiles como son las calculadoras o máquinas de afeitar. El ánodo de esta batería es cadmio metálico, mientras que el cátodo es el compuesto de Ni3NiOH, dispuestos sobre un soporte de níquel metálico. Esta batería proporciona un voltaje bastante constante de 1.4 voltios. Las reacciones se invierten cuando la batería se recarga conectándola a una fuente externa de voltaje. Una de las ventajas que tienen estas baterías es que pueden recargarse muchas veces gracias a que los productos sólidos se adhieren a la superficie de los electrodos. Al utilizar un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un compuesto de cadmio, así como un electrolito de hidróxido de potasio, la combinación de los materiales anteriores permite recargar la batería para su reutilización. El ciclo de carga de una batería NiCad puede demorar entre 12 y 14 horas. Este ciclo se lleva a cabo para reconstruir los electrodos y producir gas. Un dato curioso de este tipo de baterías es que no afecta que al momento de la carga ésta se sobrecargue, ya que deja de almacenar carga y convierte toda la energía en calor. El mayor inconveniente es que cargar una batería NiCad a corrientes inferiores a 0.1 C reduce su capacidad efectiva. Esto se denomina efecto memoria y consiste en que la batería NiCad se da cuenta que está siendo cargada a una corriente inferior y ajusta su capacidad a ese valor. Como la batería no queda totalmente llena, al intentar cargarla de nuevo, reduce aún más su capacidad. Después de unos ciclos de carga no completa, puede quedar inservible. Por otro lado, una desventaja que podemos destacar es que no se debe de dejar a la batería NiCad totalmente descargada, ya que esto ocasionaría que no pueda volver a recargarse y así volverse inservible. Este tipo de baterías puede dividirse en tasa baja de descarga, KPL, tasa media de descarga, KPM, y tasa alta de descarga, KPH. La tasa baja de descarga es adecuada para las aplicaciones en las que la corriente de descarga es inferior a 0.5 amperes. Son aplicables principalmente como fuente de alimentación de emergencia o DCD para electricidad, telecomunicaciones, metalurgia, ferrocarriles, minería, UPS e iluminación de emergencia. Se utilizan también como batería de almacenamiento de energía eólica y solar, entre otras formas de energía renovable. La tasa media de descarga es aplicable para aquellas en las que la corriente de descarga se encuentra entre 1.5 amperes y 3.5 amperes. Estas baterías son utilizadas para las mismas funciones que las de las tasas bajas de descarga. La tasa de alta descarga es aplicable para aquellas con corriente de descarga entre 3.5 amperes y 7 amperes. La batería con tasa de alta descarga tiene amplia aplicación para motores diésel, suministra energía inicial de tráfico ferroviario y otros sistemas DCD. El principio de la celda de combustible o célula de combustible fue descubierto por el científico Christian Friedrich en Suiza en 1838. La primera celda de combustible fue desarrollada por Sir William, un científico galés. Para fabricar la celda de combustible utilizó materiales similares a los usados para la celda de combustible de ácido fosfórico. No fue hasta 1959 cuando el ingeniero británico Francis Thomas Bacon desarrolló con éxito una celda inmóvil de combustible de 5 kilovatios.
Las celdas de combustible, como funcionamiento principal, es convertir la energía química de los combustibles directamente en electricidad. Las celdas de combustible son silenciosas, eficientes y fuentes de energía virtualmente libres de contaminantes para energizar vehículos, construcciones y dispositivos personales como laptops y teléfonos celulares. El funcionamiento de una celda de combustible consiste básicamente en la oxidación del hidrógeno en agua, generando energía eléctrica y calor directamente, sin pasar por generadores u otros artefactos. Toda celda de combustible está compuesta por un ánodo, un cátodo y electrolitos. La reacción producida da lugar a la formación de electricidad, calor y agua. Se logra alimentando el hidrógeno en el ánodo de la celda y el oxígeno en el cátodo, los cuales están separados por una membrana electrolítica. El hidrógeno fluye hacia el ánodo de la celda, donde una cubierta de platino ayuda a quitar los electrones a los átomos de hidrógeno, dejándolo ionizado, o sea, en forma de protones. La membrana electrolítica permite el paso solo de los protones hacia el cátodo. Debido a que los electrones no pueden pasar a través de la membrana, se ven forzados a salir del ánodo por un circuito externo como forma de corriente eléctrica. Luego, a medida que el cátodo deja fluir a través de él al oxígeno, este se combina con los protones y los electrones para formar agua. Como esta reacción naturalmente está desplazada hacia la formación de agua, cuando se producen, se libera energía en forma de calor. Esta es una reacción positiva y por lo tanto exotérmica. La reacción se produce dentro de la celda misma. La producción de agua toma lugar en distintas partes de la celda dependiendo del electrolito utilizado. Por mencionar algunas de las ventajas que tienen las celdas de combustible, estarían las siguientes. Debido a que la generación de energía eléctrica es directa, la eficiencia que alcanza una celda de combustible puede ser muy elevada, rozando el 80%, cuando además de electricidad se recupera calor. Este valor supera ampliamente las eficiencias de otros sistemas convencionales. Al no tener partes en movimiento, son muy silenciosas. No usa la combustión como mecanismo de generación de energía, lo que hace prácticamente libre de contaminación. La energía producida es 100% limpia, ya que el único producto que se obtiene es agua o vapor de agua, dependiendo de la temperatura de operación del dispositivo. Puede conectarse en paralelo para suplir cualquier requerimiento energético.